Cansados de pagar rentas. Cansada de besar sapos es el título de una película mexicana que estuvo de moda hace algunos años. Cansados de pagar rentas debería ser el título de una película de horror, de abuso, de extracción, de colusión. La pesadilla cotidiana que padecen millones de ciudadanos, millones de consumidores, millones de mexicanos sometidos a aquello que la literatura económica llama el rentismo. Las múltiples maneras en las que los individuos o grupos privilegiados en la economía obtienen reglas del juego que los benefician. Permisos que los enriquecen, amparos que los exoneran, regulación que los protege, protección que les permite acumular grandes ganancias a expensas de los ciudadanos. El rentismo depredador, basado en contratos otorgados a familiares de funcionarios públicos, la protección a monopolios y la claudicación regulatoria, el control de concesiones públicas por parte de rentistas disfrazados de campeones nacionales, el pago asegurado a trabajadores del sector público al margen de su productividad, el uso del poder de chantaje por parte de intereses monopólicos para capturar el Congreso y frenar las reformas, subvertir a la democracia y obstaculizar el desarrollo de los mercados, perpetuar el poder de las élites y seguir exprimiendo a los consumidores obligados a pagar precios abusivos por bienes y servicios como la tortilla, la telefonía, las carreteras, los servicios financieros, los servicios notariales, las afores, la gasolina. Víctimas comunes del proceso mediante el cual uno o varios empresarios, con el permiso de la anuencia del gobierno, capturan rentas a través de la manipulación del entorno económico, acaparando o especulando o monopolizando o creando un cartel, manipulando el mercado para controlarlo, presionando al gobierno para coludirse con él. Eso es lo que caracteriza a México actualmente en múltiples ámbitos. Reglas del juego donde la explotación al consumidor es práctica común y permitida. México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes en el mercado que inhiben un terreno nivelado de juego, una red escrita en el famoso artículo de la economista Anne Krueger, The Political Economy of the Rent-Seeking Society, una red que opera con base en favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y miembros de la cúpula empresarial exigen como condición para invertir. Una red que beneficia a alguien como el dueño de una distribuidora de maíz o el concesionario de una carretera privada o el comprador de un banco rescatado con el Fobaproa o el principal accionista de Telmex o el operador de una Afore. Estos actores capturan rentas a través de la explotación o manipulación del entorno económico, en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riquezas. Y los consumidores de México pagan la renta que hace posible el rentismo, hacen posible la transferencia de riqueza para que otros la acumulen excesivamente cada vez que pagan la cuenta telefónica, la conexión a internet, la cuota en la carretera, la comisión de las afores, la comisión por la tarjeta de crédito. Ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación del mercado, con resultados cada vez más costosos y cada vez más obvios. El rentismo acentúa la desigualdad, produce costos sociales, dilata el desarrollo, disminuye la productividad y aumenta los costos de transacción en una economía que para competir necesita disminuirlos. El rentismo no beneficia al consumidor sino a quien lo expolia, beneficia a los especuladores y a los acaparadores y a los monopolistas y a los concesionarios que tienen a su cargo un bien político y se dedican a extraer ganancias exorbitantes gracias a él. El rentismo sirve tajadas cada vez más grandes del pastel económico mientras impide que se vuelva más grande. Allí está el ejemplo de la tortilla, un mercado que en realidad no lo es, porque de libre tiene muy poco, un mercado distorsionado por distribuidores que se coluden entre sí para elevar precios y después celebran cuando el gobierno los fija, un mercado poco competitivo, controlado por actores dominantes y manipulado por especuladores que acaparan el grano. Un mercado concentrado que opera en torno a 2 o 3 grandes jugadores, inhibiendo la participación de los demás. Un mercado ineficaz que beneficia a algunos distribuidores mientras perjudica a muchos consumidores. Allí está el ejemplo de los bancos, las preguntas sin respuesta, el misterio sin solución. ¿Por qué los márgenes de ganancia de los bancos extranjeros en México son mucho más grandes que en otras partes del mundo? ¿Por qué las utilidades voluminosas provienen del cobro de comisiones al consumo, sobre todo en tarjetas de crédito? ¿Por qué las comisiones bancarias en sí representan el 35% de los ingresos de los intermediarios? ¿Por qué los créditos hipotecarios son tan caros cuando no tendrían que serlo? La explicación oficial es el riesgo, todas las crisis bancarias del pasado, pero quizá hay otras razones por las cuales un mercado que dice ser competitivo no ofrece mejores condiciones a quienes tienen acceso a él, razones enraizadas en mala regulación gubernamental, y mientras tanto persiste el servicio malo y caro que padecen los usuarios. Allí está el ejemplo de las carreteras,
con tarifas de primer mundo y calidad de tercer mundo, con baches y tramos inconclusos, y faltas de señalización y deslaves y casetas de cobro deshabilitadas, y un sistema de cobro ineficiente, con el aumento constante en las tarifas para asegurar una modernización que nunca llega, luego de un proceso de privatización que prometía beneficios, pero solo existieron para los concesionarios o los contratistas, uno de ellos Cosme Mares, amigo cercano de Vicente Fox, bajo investigación por la Procuraduría General de la República por irregularidades detectadas en los contratos carreteros otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, protegido por 10 funcionarios de la CCT que nunca le exigieron cumplir y a quienes rescataron cuando se les acabó el dinero, apoyado por personas que usaron a las instituciones para sus propios propósitos, produciendo así, con base a ese ejemplo, síntomas del rentismo en cada carretera mal y mal mantenida, cara, en cada extracción, en cada casilla de cobro. Allí está el ejemplo de las telecomunicaciones. Mes tras mes, el traspaso gigantesco de dinero del bolsillo de los pobres consumidores a las arcas de Teléfonos de México, a las arcas de Telcel. Más de 20 años después de su privatización, la empresa de Carlos Slim apenas comienza a ser reconocida como dominante y los precios siguen siendo altos. Más de 20 años en los cuales el gobierno pudo haber establecido las condiciones de la competencia, pero no lo hizo. Más de 20 años en los cuales pudo haber desmantelado las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado, pero no lo logró. Más de 20 años en los que no pudo haber actuado para apoyar a los consumidores, pero optó por no hacerlo. El proceso falló, dicen exfuncionarios de la COFETEL. La competencia verdadera no se dio, reconocen. El consumidor no se benefició, lamentan, por la falta de regulación adecuada, por la persistencia de prácticas anticompetitivas, por la inexistencia de esquemas tarifarios, por los amparos que, después de años de litigio, jueces federales siguen otorgando, porque dentro del gobierno y del poder judicial mismo hubo quien claudicó, quien cedió, quien dejó de diseñar reglas para contener el rentismo, quien dejó de hablar en nombre del consumidor. Ese consumidor sin voz, sin alternativa y sin protección. Ese hombre invisible, esa mujer sin rostro, esa persona que paga mes tras mes tarifas telefónicas más altas que en casi cualquier parte del mundo. Ese estudiante que paga mes tras mes una cuenta de internet superior a la de sus contrapartes en Estados Unidos. Esa compañía que paga mes con mes servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias. Esa ama de casa que contempla con estupefacción los anuncios de Telmex celebrando que no ha subido las tarifas en los últimos 5 años cuando han caído en todas partes menos aquí. El gobierno de México hizo muy poco para impedirlo después de la privatización de la empresa y ahora los reguladores mexicanos doblaron las manos y cerraron los ojos. Nadie alzó la voz en favor del consumidor, nadie habló en nombre del interés público, porque de un lado quedaron millones de habitantes y del otro quedó la compañía de telecomunicaciones más lucrativa del planeta. Hay quienes argumentan que ese arreglo era necesario, que ese acuerdo era indispensable, que esa concesión era requerida antes de su privatización. Telmex necesitaba inversión y Carlos Slim estaba dispuesto a proveerla. Telmex necesitaba infraestructura y Carlos Slim estaba dispuesto a crearla. Telmex necesitaba otorgar mejores servicios y Carlos Slim se comprometió a ofrecerlo. Y ha cumplido, pero a un precio muy alto, con un servicio adecuado pero excesivamente caro, con unas prácticas empresariales que han obstaculizado la competencia y ordeñado al consumidor, con una infraestructura de telecomunicaciones que reduce la competitividad del país y eleva el costo de producir en él. Carlos Slim tiene el mejor arreglo del mundo, pero el consumidor mexicano lo tiene entre los peores. ¿No tenía que haber sido así? Todos los países enfrentan los mismos dilemas, pero muchos lo resolvieron mejor. Todos los gobiernos negocian con las compañías de telecomunicaciones y llegan a acuerdos aceptables sobre los márgenes de ganancia y las tarifas ofrecidas. Todas las economías exitosas y competitivas cuentan con una buena regulación, tienen a alguien que pelea en favor de los precios bajos y las tarifas reducidas y la competencia y la buena calidad y los intereses del público. Tienen telecomunicaciones que fomentan la competitividad como en India, donde una llamada a Estados Unidos es increíblemente barata. Pero México no es así. México no puede ser así. México jamás va a ser así mientras el gobierno se sienta en la mesa de Carlos Slim en vez de regularlo, mientras la población siga pagando la cuenta porque cree que no tiene otra opción. Y eso solo dejará de ocurrir cuando el poder de Carlos Slim deje de ser un poder intocable y se convierta en un poder regulado, cuando importe más el consumidor que el multimillonario que ha contribuido a crear.